Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos confronta con todo el poder del Espíritu Santo a confesar, a expresar cuál es nuestra percepción de quién es Jesucristo para ti, para mí, para él, para ella, para ellos, para todos nosotros. Esta semana vamos a estudiar la experiencia del apóstol Pedro con relación a su relación con el Maestro de todos los tiempos. Esto es a saber, nuestro Señor Jesucristo. Esta semana estamos estudiando la lección número 8 y el título de esta lección es Pedro y la roca. Oiga bien, dice Pedro y la roca. Son dos cosas diferentes. ¿Pedro era la roca? No. Dice aquí era Pedro y la roca. De tal manera que esta semana vamos a estudiar temas que nos van a hacer vernos a nosotros mismos en la lucha, en el conflicto de los siglos. Esta semana vamos a ver cómo, si nosotros nos rendimos o no para darle todo a nuestro Señor. Esta semana vamos a darnos cuenta si nos vamos a aferrar a esas cosas que para nosotros son importantes, pero que para Dios no son más que cosas pasajeras. De tal manera que vamos a ver cómo Jesucristo enfrentó los problemas, como por ejemplo, cuando tuvo que pagar los impuestos del templo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo hizo Jesús para resolver este problema? Es más, esta semana vamos a ver cómo Cristo resolvió ese problema financiero. Además de esto, vamos a verlo en una situación donde tenemos que callar o tenemos que hablar. Algunas veces hemos de callar, otras veces hemos de hablar. ¿Cómo enfrentar ese momento dual o de dos direcciones cuando la vida nos confronta con las cosas reales en esta existencia? De tal manera que esta semana va a ser una lección que en realidad va a ser de transformación, porque va a tocar nuestro corazón. Las luchas de Pedro son nuestras luchas. La experiencia de Pedro de rendirse o no ante el Señor es tu lucha, es mi lucha, es nuestra lucha. Y vamos a ver si nos vamos a aferrar con uñas y dientes a las cosas de esta vida o nos agarramos como Jacob del ángel y decirle: no te dejaré si no me bendices. Así es que vamos a estudiar, a aprender y a descubrir temas muy relevantes, como por ejemplo, ¿qué revelación recibió Pedro? ¿Por qué Pedro hizo esta confesión? Esto vamos a estar estudiando esta semana. Seguidamente vamos a descubrir por qué dijo Jesús sobre esta roca. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Usted se va a dar cuenta a qué se refería el Señor con esta expresión. Y en el estudio de esta semana, usted va a descubrir realmente, va a aprender de manera impresionante por qué y cómo reprendió Jesús a Pedro. ¿Qué quiso decir Pedro al reprender? ¿Qué quiso decir Jesús al reprender a Pedro? ¿Qué fue lo que pasó? Usted va a descubrirlo desde la primera línea al estudiar esta lección. Así es que en esta lección vamos a aprender quiénes vieron un poquito del cielo aquí en la tierra. ¿Quiénes fueron estos personajes? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué impacto hizo en ellos? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Y para finalizar, el tema crucial, podríamos decir casi el tema principal, además del examen que les hizo el maestro a sus discípulos. El último tema de esta semana es cómo enfrentó Jesús un problema financiero y qué fue lo que hizo para resolverlo. Así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos
toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 16, el versículo número 15. El testimonio bíblico dice así: pero antes de entrar en el estudio de la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que purifica el alma, venga a ser la que nos lave, nos limpie, nos purifique de toda maldad y de pecado, y que en el santo nombre de Jesús nos des tu bendición, envíes tu Santo Espíritu para comprender tu palabra y guardarla como un tesoro en nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, sé tú nuestro guía, nuestro maestro, llévanos a toda verdad. En el nombre de Jesús, a quien sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por todos los siglos. Amén y amén. Muy bien, San Mateo capítulo 16, el versículo número 15. La Biblia dice así: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo sois? Esta pregunta fue la pregunta que hizo Jesucristo a sus discípulos. Esta pregunta es la pregunta que dejó Cristo para el final del examen, antes de comenzar a padecer y sufrir ante los ancianos, ante los líderes de la congregación o del templo. Y él les dijo a sus discípulos, ¿quién dice los hombres? Oiga bien, él está hablando. ¿Quién dice los hombres? Oye, ¿él no era hombre? Cristo dijo, ¿quién dice los hombres que yo soy? Él le preguntó. Y entonces esta pregunta fue una pregunta que llevó a otra y a otra y a otra. Versículo 13 fue la pregunta que Jesús dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. O sea, la respuesta de la gente era diversa. Algunos lo miraban como Elías, otros como Jeremías, otros como algún profeta, incluso decían que era Juan el Bautista. Oiga, qué curioso esto. Para unos Jesús es un profeta, para otros Jesús es el Hijo de Dios, para otro es Dios, para otro es un mensajero solamente. ¿Quién es Jesús en realidad? Entonces Cristo confrontó a sus discípulos y les habló directamente. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? La pregunta la hace Jesús, la respuesta la tienes tú. Esta semana estamos estudiando, como ya dije, la lección número 8, cuyo título es Pedro y la roca. En esta semana vamos a ver las luchas de Pedro, la lucha, bueno, de Pedro y de también los discípulos, y vamos a identificarnos con ella. Vamos a darnos cuenta si él, Pedro y los discípulos se rindieron y dieron todo al maestro, o si nosotros hemos hecho lo mismo, si hemos dado todo al maestro y nos hemos rendido. O quizás nos hemos aferrado y nos aferramos a cosas terrenales, mundanas, sin valor, que no tienen nada que edifiquen, por lo menos para llegar a la vida eterna. Vamos a ver cómo enfrentó Cristo los problemas que enfrentó, cómo los confrontó y cómo resolvió hasta un problema financiero. Desde entonces, dice la Biblia, versículo 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Cristo aquí descorrió el velo, mostró el gran conflicto, cómo él tenía que padecer, sufrir por toda la humanidad a fin de buscar y salvar
lo que se había perdido. Era necesario que padeciera. Era necesario que Él muriera, que fuera sacrificado, que fuera crucificado y dejar que su sangre se derramara para poder expiar al pueblo. Jesús tenía que morir al afrontar la sombra amenazante de la cruz. Pero Él oró. Jesús oró y dijo: está turbada mi alma. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Padre, sálvame de esta hora. Pero no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. Este era el plan de salvación cumpliéndose. Se cumplía el plan de salvación hecho desde antes de la fundación del mundo. Este plan era un plan hecho por Dios, junto con su Hijo amado allá en la eternidad. Él no dijo sencillamente que sufriría y que moriría y que resucitaría. No solamente dijo eso. Cristo dijo que era necesario. Algo que es necesario es algo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. O sea, es necesario, es una prioridad, es de suma necesidad. Era necesario que Él padeciera, muriera y resucitara. Aquí podemos ver la naturaleza de Dios, la santidad de su ley y por qué Cristo tuvo que morir para redimir a los que estaban condenados bajo la ley. Vemos aquí la realidad del libre albedrío, la libertad que Dios da. Y esta libertad significa hacer lo malo o equivocarse. De tal manera que la muerte era la única manera por la cual Cristo vendría para buscar, salvar lo que se había perdido a través de su sacrificio perfecto hecho en la cruz para salvarte, redimirte, rescatarte de este mundo malo lleno de maldad y de pecado. Estudiemos la lección en el día domingo y veamos qué revelación recibió Pedro cuando dijo: tú eres el Cristo.